Los casos de autismo están totalmente fuera de control. En los últimos 20 años se han incluso triplicado al punto que hoy una de cada 160 personas, especialmente niños, padecen esta enfermedad. Pero ese número sigue creciendo de manera alarmante. Algunos ya hablan incluso de una pandemia de autismo. ¿Pero hay realmente como tal una pandemia de autismo? ¿Qué lo produce y qué está causando que los casos estén cada día más en aumento? Pero lo más importante, ¿hay alguna manera en la que podríamos nosotros evitarlo? Pues yo soy Víctor y en este video te lo voy a explicar. En años recientes ha aumentado las cifras de diagnósticos de autismo. ¿Hay más casos de autismo o la realidad es que se están detectando antes? Lo que sabemos que es una patología que está en constante aumento. Cada vez son más los niños con esta enfermedad. Por eso es muy probable que todos tengamos un familiar o un conocido con autismo. Pero para explicar qué es lo que lo causa, comencemos por aquí. ¿Qué es el autismo? Bueno, lo que conocemos inicialmente como autismo es en realidad apenas una parte del espectro, es decir, solo un nivel de la enfermedad que comienza con los primeros síntomas en edades muy tempranas, para ser concreto antes de los 12 meses, pero que puede ir mutando de muchas maneras a lo largo de la vida. Es por eso que es tan difícil de diagnosticar. Muchos padres ni siquiera saben incluso que sus hijos tienen autismo, porque no hay una sola clase de síntomas ni una prueba especial para detectar la enfermedad o para prevenirla. Pero aquí te vamos a decir cómo identificar algunos de sus principales síntomas y características. Y a grandes rasgos, el trastorno del espectro autista se clasifica en 5 trastornos o síndromes: el autismo del síndrome de Rett, el síndrome de Asperger, el síndrome de Heller, o también llamado trastorno desintegrado infantil, y el trastorno generalizado o del desarrollo no especificado, que sería un área gris para algunos casos en donde el paciente cumple con rasgos de varios trastornos. Y estas son las principales características que presentan los niños o las personas con autismo. Aunque antes de decírtela, es importante aclarar que cada niño puede presentar sus propias características y tal vez solo algunas de estas características, pero esencialmente el comportamiento. Los niños con autismo no mantienen un contacto visual con otras personas, incluyendo sus padres, o bien sostienen muy poco contacto visual en la mayoría del tiempo. Otro síntoma es que no responden a la sonrisa ni a otras expresiones faciales de los padres. Tampoco miran los objetos que tú les señalas, ni logran señalar objetos para lograr que sus padres lo miren. Tampoco suelen, por ejemplo, tener expresiones faciales que demuestren su estado emocional y les cuesta trabajo demostrar preocupación o empatía por los demás. Por ejemplo, si su papá se lastima o su mamá se cae o llora. También les es muy difícil socializar con otros niños, hacer amigos o no demuestran simplemente ningún interés en hacerlo. En la comunicación es muy común que no puedan pronunciar palabras sueltas a los 16 meses de nacidos y cuando crecen pueden repetir exactamente lo mismo que otras personas dicen, pero sin comprender exactamente qué significan esas palabras que repiten. A eso se le llama repetición mecánica o ecolalia. Y tampoco responden por su nombre, pero una característica es que sí responden por otros sonidos como por ejemplo la bocina de un automóvil o el maullido de un gato. Y es muy común que se refieran también a sí mismos como tú y a los demás como yo, es decir, en viceversa. Otros síntomas de los niños con autismo es que tampoco les gusta hablar o comunicarse y representan una dificultad muy grande para poder sostener una conversación. Tampoco utilizan juguetes para representar a la gente o a cosas de la vida real, pero pueden tener una excelente memoria, especialmente para los números, para las letras, las canciones publicitarias de la televisión específicamente, es un claro ejemplo de esto. Y algunas veces presentan conductas repetitivas y obsesivas como por ejemplo ordenar sus juguetes en cierta secuencia y molestarse si no les permites que lo pongan así o si tú se los mueves. Cuando son pequeños pueden también presentar movimientos repetitivos como por ejemplo mecerse, dar vueltas, balancearse, torcerse los dedos, caminar en puntillas durante largos periodos de tiempo o aletear con las manos. A este comportamiento se le llama estereotípico.
Otra característica es que también se obsesionan con actividades muy concretas que hacen de forma repetitiva durante largos periodos de tiempo y juegan con partes de los juguetes en lugar de jugar con el juguete entero. Por ejemplo, si les das un carrito de juguete, solo van a jugar con una llanta en específico y van a parecer que no sienten dolor o no lo manifiestan aun cuando algo les pueda doler. Y estas son apenas algunas características de los muchos síntomas que pueden presentar los niños que tienen problemas de autismo. Pero, ¿qué causa el autismo según la medicina? Bueno, hay dos grandes factores que se estudian como principales causantes: la genética y el ambiente. A nivel genético, el autismo está casi con total seguridad vinculado a nuestros genes, que se dan durante la etapa de gestación y el periodo de embarazo. Es decir, los pacientes de autismo nacen ya con el problema. Existen mutaciones también que afectan a los genes que desarrollan los procesos cerebrales llamados Caprin-1, que se ha descubierto recientemente y del que hablaremos más adelante, pero también hay alteraciones que son hereditarias, donde juega un papel muy importante el historial médico de cada familia y los casos previos, no solo de TEA, sino de enfermedades genéticas como por ejemplo el síndrome del cromosoma X frágil, que afecta a los genes que producen sustancias y proteínas cruciales para el cerebro y que por ende dañan las neuronas que lo hacen funcionar. También influye mucho el medio ambiente. No es tan claro como las mutaciones genéticas, por supuesto, pero por años se ha investigado si hay una relación entre el autismo y factores externos del mundo, como por ejemplo las infecciones virales, efectos secundarios o alergias a ciertos medicamentos, complicaciones durante el embarazo y el parto o incluso los químicos y contaminantes que hay en todo el mundo, en nuestra comida, en nuestra ropa, y de estos grandes causantes se desprenden los conocidos factores de riesgo, que son condiciones que aumentan el riesgo de padecer autismo y pueden afectar a cualquier persona o niño sin medir raza, religión, nivel económico o en qué lugar del mundo viva. Está comprobado que el trastorno del espectro autista, por su naturaleza genética, es hereditaria también. Y por eso las familias con un antecedente de autismo son más propensas a tener otro hija o hijo con ese mismo trastorno. Incluso también hay un vínculo con los hijos que presentan problemas comunes del autismo en una menor medida, como por ejemplo dificultad de comunicación y habilidades sociales. Pero hay ciertas características desde la concepción hasta el parto que también aumentan el riesgo de tener un hijo con autismo. Por ejemplo, como en muchas enfermedades, un periodo de embarazo turbulento, con malos cuidados o vicios, pueden aumentar también el riesgo de tener autismo. Ya no es solo haber nacido prematuramente o con complicaciones, hay ciertos indicios de que tener hijos cuando los padres son cada vez mayores puede incidir en el desarrollo del autismo. Aunque te parezca increíble de creer, estadísticamente hablando, los hombres son 4 veces más probables de padecer autismo que las mujeres. El gran foco de estudio sobre el autismo en la actualidad es si la contaminación ambiental, los químicos de comprobados efectos tóxicos que hay en la comida, en nuestra ropa, en el agua, en el medio ambiente y su uso tan desmedido con el consumo global pudieran ser un claro factor de riesgo. La respuesta corta es por supuesto que sí. Otra de las grandes teorías que han simbrado a la humanidad es la de la asociación de ciertas vacunas con el autismo. Pero, ¿de dónde surgió esta teoría de que las vacunas pueden causar autismo y qué tan cierta es? Pues gran parte de esto se debe al trabajo de un gastroenterólogo británico llamado Andrew Wakefield, un reconocido doctor y autor de diversos estudios en importantes revistas médicas. Pero en 1995, Wakefield publicó un estudio que acusaba que había una supuesta relación entre la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn con la aplicación de la vacuna triple vírica, una de las más comunes en los esquemas infantiles a nivel mundial. Y es que esta vacuna previene contra el sarampión, la papera y la rubiola, por eso se llama triple vírica. Andrew Wakefield publicaba un ensayo en la revista británica The Lancet. Las conclusiones eran aparentemente demoledoras. El autismo tiene su origen en las vacunas del sarampión.
Pues según Wakefield, las personas con estas vacunas eran 3 veces más probables de contraer colitis y enfermedades de Crohn. Y luego de eso, la prestigiosa revista médica The Lancet sacó a la luz su estudio sobre las vacunas y el autismo, donde evaluó a 12 niños, todos en edades entre 3 y 10 años, tratados en una misma unidad de cuidados digestivos. Según Wakefield, todos los niños alcanzaron niveles de desarrollo normales hasta que presentaron síntomas intestinales que, como ya dijimos, pueden aparecer en pacientes con autismo. Y justo en ese momento fue cuando comenzaron a mostrar dificultades para la comunicación, el lenguaje y cambios muy drásticos de comportamiento. Tiempo después de este estudio que vinculaba a estas vacunas con el autismo, la comunidad científica completa se volcó en contra de Wakefield y hasta el Consejo General de Medicina de Reino Unido declaró al que antes había sido nombrado como uno de los prestigiados doctores más importantes del mundo como no apto para el ejercicio de su profesión y calificaron su comportamiento como irresponsable, antiético y engañoso. ¿Qué pasa con el autismo? Que aparece entre los 2 años y 3 años aproximadamente de vida del bebé, que es la época en que se pone la vacuna. No tiene relación una cosa con otra. Pero hay personas que dicen que sí, que es la vacuna la responsable, y nada más lejos. Pese a que Wakefield ha sido condenado judicialmente por fraude, pese a estar expulsado de todos los círculos médicos, pese a que desde las revistas se han pedido disculpas en cantidad de ocasiones por el daño cometido, la tesis sigue gozando de popularidad. Pero ¿por qué la comunidad científica entera se volcó de pronto contra Wakefield? Bueno, pues en su estudio Wakefield hablaba de 9 de un grupo de 12 niños en estudio clínico que habían desarrollado trastornos del espectro autista y 2 de ellos que tuvieron encefalitis, una inflamación cerebral que es causada por un daño inmunológico, y el restante tuvo psicosis infantil. Pero lo más concluyente fue que 8 de los 9 niños que terminaron con autismo se habían vacunado previamente con la famosa vacuna triple vírica. Una que para entonces tenía ya 20 años aplicándose anualmente y que según la propia Organización Mundial de la Salud había salvado más de 1 millón de vidas en el planeta. Wakefield sometió a los niños a toda clase de pruebas más allá de su especialidad. Hablamos no solo de endoscopías o biopsias intestinales, también electroencefalogramas, punciones lumbares y toda clase de estudios, y hasta supuestamente comprobó una relación directa con el trastorno del espectro autista. Y eso supuso una explicación igual de directa a una enfermedad en ese entonces muy poco comprendida, pero que ya disparaba la tasa de casos en el mundo. Pero después de esto, en el 2004, un periódico estadounidense llamado Sunday Times publicó un artículo que contradecía a la famosa revista científica The Lancet, acusando que los datos publicados en el estudio de Wakefield fueron alterados y que eran por ende falsos. Y es que según Sunday Times, algunos de esos niños supuestamente ya presentaban síntomas cognitivos y también conductuales desde mucho antes de tener problemas digestivos y que en realidad solo 2 de ellos padecieron síntomas que estaban claramente relacionadas con el autismo. Y poco después de esa publicación del Sunday Times, algunos de los médicos que habían ayudado originalmente a Wakefield en el artículo dijeron que en realidad era falso que hubiera niños con rastros de sarampión u otros virus ocasionados por la vacuna triple vírica y que tampoco era cierto que hubiesen encontrado sustancias que pudieran causar daños neurológicos como por ejemplo el mercurio. Después de eso lo acusaron también como sospechoso de que mientras Wakefield elaboraba este estudio estaba también intentando registrar la patente para una vacuna de un solo antígeno contra el sarampión y que podía sustituir a la vacuna triple vírica. Y eso lo interpretaron como un conflicto de intereses, hasta que finalmente el Consejo Médico General de Reino Unido acusó al que hasta entonces era un prestigiado doctor de ordenar pruebas invasivas e innecesarias en los niños que estudió, que fueron sus pacientes en esos años de estudios, y mucho tiempo después, en el 2010, le revocaron su licencia para ser doctor. Pero hay un sospechoso incuestionable a la vista de la escalada de estos casos de autismo en el mundo: la industria agroquímica y las transnacionales que controlan todo el mercado de los pesticidas, de los herbicidas y de los alimentos transgénicos como por ejemplo Monsanto, Bayer y Syngenta.
Hace algunos años se publicó incluso un impactante estudio del MIT sobre el principal herbicida de Monsanto llamado Roundup, del que ya hemos hablado mucho en otros videos. Y su componente activo, recordarás, es el glifosato, que sería el causante de un aumento drástico en las tasas de enfermedades a nivel mundial de todo tipo, incluido, por supuesto, el autismo. A Monsanto le llueven demandas incluso ahora mismo que estamos haciendo este video, pero como sabes, controlan el mercado mundial de agroquímicos y transgénicos y disponen de un aparato mediático que puede desacreditar cualquier cosa que vaya en su contra. Muchos especialistas, incluso como la doctora Stephanie Seneff del MIT, han demostrado que el glifosato es uno de los grandes causantes del autismo, porque esta sustancia química inhibe a las enzimas de CYP, uno de los más importantes para los procesos metabólicos, y además causa graves daños en la ruta del ácido shiquímico, que es un intermediario bioquímico presente en todos los seres vivos para generar aminoácidos esenciales. Por cierto, hace tiempo mencionábamos que 9 de cada 10 tortillas en México están hechas con maíz transgénico. El gran problema del glifosato es que se ha comprobado que persiste en el organismo y en la naturaleza. Y por ejemplo, en Estados Unidos se han encontrado niveles 10 veces más elevados que en Europa en mujeres embarazadas. Por si fuera poco, algunos índices relacionados con el autismo, como la deficiencia de metionina, el desorden mitocondrial o el mal funcionamiento de la bacteria estomacal, pueden también ser producto de la contaminación directa por los productos de Monsanto, el glifosato. Como el glifosato se usa para fumigar los campos, especialmente de productos transgénicos, como ya lo explicamos, cada vez que comemos frutas y verduras con glifosato, elevamos el riesgo de acumulación en nuestros organismos. Pero el glifosato no es el único sospechoso. Hay 5 pesticidas más que casi siempre aparecen en las listas como los más tóxicos, mostrando una clara conexión con el desarrollo del autismo en estudios de casos y control. Por ejemplo, el glifosato con 16% más de probabilidad, el clorpirifos 13% más de probabilidad, la vermectina 12% más de probabilidad, el diacinón 11% más de probabilidad, el malatión 11% más de probabilidad, y todo eso lo comemos diariamente en nuestros alimentos. Y no solo eso, estas sustancias venenosas también han sido acusadas de aumentar el riesgo de desarrollar discapacidades intelectuales en los niños con y sin trastorno del espectro autista, con hasta el 46% más de probabilidades. Lo peor es que en muchos países no desarrollados, como en Latinoamérica por ejemplo, estos pesticidas se siguen usando para proteger los cultivos de insectos y, como ya dije, muchos de nuestros alimentos están plagadas de productos transgénicos. Y es que aunque no existan estudios que se hayan elaborado del impacto químico que esto está causando en nuestros países, tú mismo puedes darte cuenta de lo peligrosamente cerca que estamos de contaminarnos incluso sin saberlo. Por cierto, sobre los numerosos casos de autismo que hoy están fuera de control, algunos científicos también sostienen que no es que en realidad existan más casos de autismo ni que haya un nuevo potenciador según ellos. Al haber más información, ahora el diagnóstico se vuelve más frecuente. Pero ahora que tú conoces todas estas hipótesis y causantes, me gustaría conocer tu opinión. Déjamela aquí en los comentarios. ¿Cuál de todos estos es para ti el principal desencadenante de los crecientes casos de autismo en la humanidad? Escríbelo aquí que yo los estaré leyendo todos. Y si te ha gustado este video, ayúdame suscribiéndote al canal, compártelo, dale like y yo te veo en el siguiente video.